La pregunta de mis alumnos es, profesora, ¿qué es la república aristocrática? ¿Es lo mismo que la república oligárquica? ¿La oligarquía puede ser aristocracia? ¿La aristocracia puede ser oligarquía? Bueno, te voy a disipar esa duda en este momento. Mira, no confundas aristocracia con oligarquía. Un grupo oligárquico es el grupo de los pocos, ¿no? De los pocos que tienen el poder económico. Pero esos pocos pueden haber provenido de los estratos más bajos o pueden haber provenido de las familias más importantes de las ciudades. Cuando hablamos de la oligarquía, pueden ser esas dos posibilidades. En cambio, cuando hablamos de la república aristocrática, hablamos que esta gente es la crème de la crème. O sea, estos patas son las familias más importantes, más rimbombantes. Ahora, en ese momento del periodo de la república aristocrática tienen apellido y mucho dinero, mucho dinero. No es que ellos aparecieron vendiendo frunas y al final tuvieron plata. Fueron emprendedores, vendían galletas, turrones, no. Estamos hablando de gente que tiene hectáreas sobre hectáreas de cultivo. Familias como los Rizopatrón, los Aspíllaga, familias azucareras, arroceras y algodoneras, que no son de ahora. Y es algo que también, justo recordando los textos del profesor Macera, que, bueno, lamentablemente ha fallecido, el profesor Macera hablaba de una economía en el Perú que provenía de las que, según él, era una economía feudal en el virreinato que él llamaba colonia. Pero actualmente los trabajos del profesor Manuel Burga, es más, los incipientes trabajos de Flores Galindo nos enseñan otra cosa, ¿no? Y nos dicen, el Perú nunca fue feudal, porque el feudalismo es un sistema en donde la producción es básicamente de autosuficiencia. En cambio, en el virreinato del Perú había comercio monopólico de exportación e importación con España. Entonces, ¿de qué, profesora? De arroz, de azúcar, de algodón. Lo mismo que vamos a ver en la República Aristocrática. Quiere decir que son familias que se vieron fortalecidas por el guano, pero que comenzaron en el virreinato y que ahora van a ser la crème de la crème en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una larga duración de gente que viene con un abolengo maldito desde hace muchos años. Eso es república aristocrática. Apellido más dinero. Profesora, o sea que un grupo de aristócratas pueden ser oligarcas, sí. Un grupo de oligarcas pueden ser aristócratas, no. Porque lo que les falta es origen, cuna. Decía David Parker en su texto sobre los pobres de clase media que es muy sencillo tener dinero. Lo no sencillo es tener buena familia porque hay que tener buena cuna, buen roce, educación distinguida y además provenir de una familia con rancio abolengo, que eso es casi lo que no hay, ¿no? Actualmente todavía existen algunos, ¿no? Algunas grandes familias. La diferencia es que actualmente algunas están ya en la bancarrota, pero siguen teniendo esos aires, ¿no? Por ejemplo, cuando tú los ves en las revistas Somos o en las revistas Caretas o en Luces del Comercio, donde salen ahí en una fotografía en sus fiestas blancas, ¿no? Todos vestiditos de blanco en la playa, ahora se pone muy de moda en el verano lo que hacen, ¿no? En sus clubes privados, en donde normalmente la gente, los marrones, ¿no? La gente del pueblo, el populorum, no entraría, ni siquiera por ser el hijo del rey del camote Jonathan, el hijo del rey del choclo, ¿no? Porque en realidad ellos tienen dinero, pero siguen siendo los pobres de clase media que han emergido, los que ahora tú llamas los emergentes, ¿no? De Gamarra, de los conos, que pueden tener mucho dinero, inclusive mucho más que la República Aristocrática, pero que no llegan a ese nivel. Muy bien, entonces de este grupo de rancio abolengo y con mucho dinero vamos a comenzar a hablar y vamos a ver cómo se desarrolla la primera mitad del siglo XX a manos de los azucareros, arroceros y algodoneros del norte. Recuerda que ellos son los hijitos negados del gobierno de Piérola. Bien. Cuando hablamos de las características de la República Aristocrática, entre ellas tenemos la hegemonía del partido civil, te lo comentaba, los famosos barones del azúcar, la dependencia económica del capital extranjero, lo normalmente llamamos enclaves económicos, en donde ellos vienen con su capital a invertir en el Perú y las empresas tienen su sede en el Perú, como normalmente
las empresas norteamericanas, que poco a poco van desplazando el capital inglés, como por ejemplo la International Petroleum Company o la Southern Peru Copper Corporation, que van a comenzar a organizar la economía en el Perú, y es muy peligroso esto, porque vamos a empezar a depender grandemente de estos capitales, ¿no? Hasta el día de hoy no nos podemos acudir de eso. La exclusión de las clases medias, el proletariado y el campesinado. Profesora, ¿por qué hablamos de la exclusión? Porque ellos políticamente no eran nadie, solamente el partido civil era el que gobernaba. Las clases medias, por favor, esos son unos cholos que se están quitando el color marrón poco a poco, ¿no? A través de su dinero, y no tienen un rancio abolengo, por lo tanto no pueden ser tratados como ellos, ¿no? Los proletarios tienen que tener poco poder porque según ellos, los dueños de las industrias son los de la república aristocrática. Por eso es que el proletario, que es el que trabaja dentro de la hacienda, el que trabaja dentro del sistema de producción de la industria de los varones del azúcar, debe subornarse a ellos. Y por supuesto el campesino, que finalmente no es nada, no tiene un sistema de representación ni política ni social, y termina siendo uno más del montón, ¿verdad? Por otro lado también es el desarrollo del movimiento obrero. Profesora, ¿de dónde está el movimiento obrero? El movimiento obrero aparece como un rechazo al trato laboral que reciben los proletarios en las industrias, ¿ok? Hay muchos gobiernos, varios, vamos a ir con calma uno por uno. Es un poco sintético, pero vamos a verlos. El primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña, también conocido como el primer varón del azúcar del año 99 al año 903, 1899 a 1903. López de Romaña firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia para la libre navegación por el Titicaca binacional o bilateral de Bolivia a Perú y de a Bolivia, ¿no? Ponerlo acá, libre navegación por el Titicaca de manera bilateral. Se impone la libra peruana de oro. La libra peruana de oro aparece en el gobierno de Piérola, pero se impone en todo el territorio nacional en el gobierno de López de Romaña. ¿Ya? Libra peruana de oro. Aparece también el Código de Minería, que es favorable al Cerro de Pasco Mining Company. ¿Por qué? Porque se le daban todas las prerrogativas al Cerro de Pasco para que ellos hicieran y deshicieran con el terreno lo que le daba la gana. Eso quiere decir que no se respetaba la ley de 8 horas de trabajo porque no existía, no se respetaba leyes como la de accidentes de trabajo porque no existía, y todo lo que decidiera la empresa en relación a las cuestiones laborales de los empleados eran determinaciones no del Estado peruano, sino de ellos, ¿ok? Aparece entonces el Código de Minería. Por otro lado también está el gobierno de Manuel Candamo, que es un gobierno muy corto realmente, bastante cortito, gobierno de Manuel Candamo. Él desarrolla el tranvía Lima-Chorrillos y promulga la ley de ferrocarriles, ¿no? Desarrolla el tranvía Lima-Chorrillos. Los sistemas de transporte se modernizan en el Perú sin lugar a dudas durante este gobierno. Otro gobierno que vamos a ver rápidamente es el de José Pardo y Barreda. Ah, los Pardo. Yo te había hablado de ellos ya en algún momento seguramente. Claro, porque yo te hablé del nacimiento del Partido Civil, y recuerda que el primer civilismo, o sea, el primer presidente que gobierna el Partido Civil es Pardo y Lavalle, ¿te acuerdas? Uno es Manuel Pardo y Lavalle y el otro José Pardo y Barreda. Pardo y Barreda después de Pardo y Lavalle, ¿no? Pardo y Barreda, como todos los Pardo, lo que están buscando es el desarrollo del Perú a través de la educación. Y esta educación tiene que ver con el avance tecnológico y económico y político que supuestamente el Perú debería tener en el extranjero. Entonces a él no le importa nada que tenga que ver con la guerra, no le interesa nada que tenga que ver con los problemas limítrofes con el Perú. Lo único que quiere es reanudar actividades con la educación, ¿no? Ahora, en el gobierno de Pardo y Barreda hay una invasión en nuestros territorios por parte del Ecuador que el Perú no responde, ¿no? Invasión del Ecuador, no responde de manera bélica, ¿no? Simplemente con tratados.
Hay una reforma del sistema educativo donde la educación primaria es gratuita para los varones y se reglamenta el acceso del femenino a las universidades. Eso quiere decir que las mujeres pueden tomar clases como alumnas libres, pero todavía no pueden tener título profesional, ¿no? Y por supuesto, los varones van a recibir lectoescritura. Además, ahí aparece la formación del primer gremio obrero, el famoso obreros panaderos estrella del Perú, que van a ser los primeros que entreguen su pliego de reclamos a este gobierno, y se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones del Perú, ¿no? Muy bien. En este primer gobierno de Pardo y Barreda comienzan entonces los problemas con los proletarios, ¿no? Los problemas de pago, de respetar sus horas de trabajo, respetar sus derechos, ¿ya? Termina el gobierno de Pardo y Barreda y comienza el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Vamos a hacer un corte acá y nos vamos inmediatamente con este gobierno, ¿ya? Bien, vamos con el gobierno de Augusto B. Leguía, que sería nuestro cuarto gobierno de la República Aristocrática. Acuérdate, nuestro primer gobierno es Lope de Romaña, después le sigue Candamo, luego viene el gobierno de José Pardo y Barreda, que sería su primer gobierno, en donde lo más importante es el desarrollo de la educación, y luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? El primer gobierno de Augusto B. Leguía está apoyado por el Partido Constitucional de Cáceres. Sí, yo sé que me dirá profesora, pero Cáceres ha de ser una momia, porque ha estado en la Guerra del Pacífico, tenía un primer gobierno, un segundo gobierno, y ahora otra vez, bueno. Cáceres sí es un hombre longevo para la época, pero lo más importante es su oposición política al gobierno o al partido civil. Entonces, por eso es que el primer gobierno de Leguía irrumpe con las ideas de los Pardo, ¿no? Entonces, en su primer gobierno, Leguía lo primero que hace es dar la ley de accidentes de trabajo, que van a ser impulsadas desde las ideas de Matías Manzanilla, ¿no? Y la pregunta es, profesora, ¿pero qué es la ley de accidentes de trabajo? Es esta ley que favorece, vamos a ponerlo por acá para que no lo olvides nunca, favorece al trabajador mientras sufra accidentes dentro del centro de labores o de trabajo o como parte de su ocupación. Imaginemos, por ejemplo, que tú trabajas en la industria del cartílago de pescado y entonces, o del cartílago de tiburón mejor. Entonces tú todos los días matas tiburones a puñetazos, ¿ya? Y no te ha pasado nada, nunca te ha mordido un tiburón ni nada por el estilo, sales a la calle, viene una bicicleta, te atropella y te mata. Ahí no se puede aplicar ley de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque tú ni has tenido el accidente por acción de una maniobra de tu trabajo, ni tampoco por una consecuencia de ello. Nada que tenga que ver con lo que tú te desarrollas ha sido problema del accidente, ha sido algo externo. Entonces, no aplica. Entonces, la ley de accidente de trabajo solo si el problema que has tenido físico es por una consecuencia del trabajo o dentro del trabajo. ¿Ok? Muy bien. Además, el primer gobierno de Augusto B. Leguía deja salir un poco este espíritu regalón, ¿no? De Leguía. Siempre que te acuerdas de Leguía debes de acordarte cómo regalaba las cosas, ¿no? Leguía, para evitar problemas limítrofes con nuestros vecinos, lo que hace es firmar varios tratados, entre ellos el Tratado Polo Bustamante, donde cede territorios a Bolivia, el Tratado Velar de Río Branco, que le pone fin al avance de Brasil en la selva amazónica y permite eliminar las hostilidades entre los dos, y se crea la Asociación Pro-Indígena. Ay, eso es tan importante porque lo pudimos unir con tus clases de literatura. La Asociación Pro-Indígena. Y aquí va a aparecer el germen de este proceso que tú llamas en literatura el indigenismo. ¿Te acuerdas? En las primeras décadas de los 20 que va a ser un movimiento muy fuerte, que inclusive luego va a llevar a la consigna de poder alcanzar las 8 horas de trabajo, apoyados inclusive por personajes como José María Arguedas, que de la Universidad de San Marcos va a crear inclusive
en la Escuela de Antropología. Seguramente alguno de ustedes la conocerá o irá a esa escuela para conocer un poco más de la vida del hombre de la zona rural, del campo, que había sido olvidado durante la República Aristocrática. Él quiere eliminar estas bases y por eso es que quiere, digamos, congresarse con los indígenas. Se crea la sociedad proindígena, entre ellos uno de los que va a manejar de manera muy elegante y grandemente, académicamente, es el famoso Pedro Zulem. De repente te suena su nombre porque así es como se llama la biblioteca central de nuestra querida universidad, Pedro Zulem, que es un activista proindígena que va a generar nuevos derechos que le habían sido negados a los indígenas, y con la información que tienen, entonces logran hacer grandes cambios para ellos. Además, termina el gobierno de Augusto B. Leguía y comienza el gobierno de Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst en realidad llega en un periodo en donde Leguía se ha aplicado tanto a grandes reformas y a cambiarlo todo, que no ha tenido apoyo económico del Partido Civil, y por lo tanto estamos en una crisis económica muy fuerte. El gobierno de Leguía deja en bancarrota al Perú y así lo recibe Billinghurst. Guillermo Billinghurst. La primera es que llega al gobierno sin apoyo partidario. Quiere decir que no es que el Partido Civil lo auspicie, ni que el Partido Constitucional lo auspicie, simplemente él llega, ¿no? Por propuestas que habían enamorado y encandilado al pueblo, como muchas de las que ya has conocido seguramente. Una de ellas es tratar de evitar la revolución. Cuando vimos la Revolución Francesa, vimos que el aumento del precio del pan era una condicionante muy fuerte para los gobiernos. Por lo tanto, él pone un pan a bajo precio y de gran tamaño. A eso le llama el pan grande, por eso se le conoce también como el gobierno del pan grande. Por otro lado, pone en modo automático el programa piloto de trabajo para el muelle y dársena del Callao. ¿Cómo se llama esto? Aquí se aplican las 8 horas de trabajo, solo para el muelle y dársena del Callao. Si aquí, digamos que iba bien el proyecto, entonces sin lugar a dudas se iba a poner definitivamente en todo el Perú, y ocurrió después en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Muy bien, termina el gobierno de Billinghurst por un golpe de Estado que le propina Óscar R. Benavides del año 14 al año 15. Estamos por terminar este gobierno de la República Aristocrática. En el número 6, en el puesto 6, vamos a ver el golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo XX, de Óscar R. Benavides. Este va de 1914 al 15, un gobierno muy corto en realidad. ¿Okay? En este gobierno, el Perú entra a la Primera Guerra Mundial, estalla la Primera Guerra Mundial y el Perú sí se participe de esta, ¿no? Además, recuerda, se establece el régimen de papel moneda. Eso quiere decir que los billetes van a comenzar a circular con mayor frecuencia, ¿no? El régimen de papel moneda. Termina su gobierno, llama elecciones, lógicamente, y aparece como punto final ya de estos gobiernos el gobierno de José Pardo y Barreda en una segunda etapa, ¿no? Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Él instaura por fin, las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Además, es el periodo en que el Perú aumenta sus exportaciones y obviamente mejora su sistema económico por la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Hay una ruptura de relaciones con el Imperio Alemán, porque recuerda que el Perú le declara la guerra a Alemania, ya que está en el lado del bloque de los ganadores, que es el bloque de la Triple Entente, y se establece la jornada de 8 horas, como ya te lo había dicho, y se reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad, ¿no? Reglamento laboral de mujeres y niños, porque hasta ese momento se los explotaba de una manera terrible
mismo primera revolución industrial. Y por supuesto aparece la rebelión de Rumimaki, que no me quiero olvidar tampoco. ¿Qué es esto, profe? Rumimaki se había levantado en Puno por el problema de que los gamonales y terratenientes de la sierra habían comenzado a usurpar las tierras de las comunidades. Como tú sabes, las comunidades para ese momento no tenían documentación de sus tierras, simplemente tenían derecho constitucionario, o sea, quiere decir que ellos asumían que la gente iba a respetar que porque su padre, su abuelo, su bisabuelo y tatarabuelo habían sido dueños de las tierras, ellos también debían de serlo. Pero eso funcionaba simplemente en un sistema muy rural. Ahora, los gamonales no respetaban nada y se metían con todo, arrasaban la tierra y luego le preguntaban, cuando los indígenas querían reclamar, ellos le decían, señor, por favor, no se puede meter a mi tierra, que esto es mío, que la gente lo sabe. Sí, la gente lo sabe. ¿Y quién lo sabe? Un indio como tú. Papeles, cholo, papeles, dame los papeles. Quiero saber quién realmente es el dueño. Como no los tenían, normalmente se quedaban con sus tierras y esto fue calando hasta el gobierno de Leguía, que es el último que vamos a ver en esta separata. Muy bien, cuando hablamos del oncenio de Leguía vamos a ver algunas características. Lo primero, la llegada al poder de las clases medias. Profe, explíqueme usted qué cosa es una clase media. Bueno, es aquel grupo que emerge, como te lo estaba comentando, desde una posición de proletario, de trabajador, y que se blanquea, entre comillas, se va a subir su estatus a través de la educación. Aquellas personas, por ejemplo, imagínate que tu papá es un vendedor, un comerciante de verduras en un puesto en el mercado. Entonces, él formaba parte del pueblo, del populorum, ¿no? Formaba parte de aquellos que venían de las zonas periféricas o que son campesinos y venden sus productos. Pero esos campesinos comenzaron a darse cuenta que sus hijos iban a ser menospreciados, vistos mal, si seguían el mismo camino que ellos. Por lo tanto, les decidieron dar educación y, aprovechando la educación primaria gratuita que entregaba el primer gobierno de Pardo y Barreda, entonces ellos comenzaron a hacer que sus hijos estudiaran y estudiaran y estudiaran hasta que llegaran a la universidad. De los años 60, de los años 40 hay una explosión de los jóvenes en las universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que si bien es cierto no es una universidad para gente de la clase baja en ese momento, hay algunos que llegan a ingresar y cambian su vida, hacen un cambio de estatus a través de un estatus económico, comienzan a mejorar y por lo tanto se convierten en una clase media. ¿Quiénes son los de la clase media, profesora? Aquellos que no viven el día a día de lo que venden o lo de que trabajan, sino que tienen un salario como profesionales, ¿no? Y tienen la seguridad de que pueden pagar sus gastos y ahorrar a partir de su salario, ¿verdad? También está el reconocimiento de las comunidades indígenas, se lo comentaba en un clip anterior, y la ampliación de la burocracia estatal, porque al haber más intervención del Estado y al haber más beneficios para la población, hay que tener más gente que trabaje en eso. También la modernización urbana es muy importante porque aparece la ampliación de las avenidas y el cambio del IME es impresionante. Aparece el automóvil y con el automóvil ya, bueno, todo es otra historia, ¿no? Por otro lado, también en cuanto a las características del periodo, las características, digamos, temáticas del periodo, tienes a la característica política en donde se desplaza el partido civil del control del Estado, ¿no? Pierde hegemonía el partido civil, hay un cambio de constitución, que es la del 60 de Castilla por la del 20, y surgen movimientos de masas, como el temido para la época Partido Aprista Peruano, bueno, o Alianza Popular Revolucionaria Americana y el Partido Socialista, ¿no? Aparecen el APRA y el Partido Socialista. El APRA consideraba que los que deberían gobernar serían las clases medias y el Partido Socialista consideraba que el gobierno debería venir desde el pueblo, la zona rural, los campesinos y los proletarios. En economía, recuerda, es una economía basada en el capital norteamericano, que va a sacar a los británicos, y aparece el Laudo de París. Profesora, ¿qué es el Laudo de París? Es el documento por el cual el gobierno de Leguía, su segundo gobierno, va a
entregarle todos los beneficios económicos a la International Petroleum Company para que haga y deshaga en La Brea y Pariñas. Además, también están cosas importantes como la ley de conscripción vial. Siempre la preguntan, ley de conscripción vial o también llamada mita republicana. Esta ley obligaba, entre comillas, a los indígenas a hacer trabajos en favor del Estado entre 8.5 y 9 kilómetros mensuales de carretera, como un favor para el Estado, para la modernización del país, ¿no? Y a cambio el Estado le daría algunas ayudas como el reconocimiento de las comunidades indígenas, entre otros. También se legalizan las comunidades indígenas, como te lo dije, y hay varios tratados, entre ellos el Tratado Salomón-Lozano. El Tratado Salomón-Lozano con Colombia le entregaba a Colombia, para evitar guerras con ellos, le entregaba el territorio de Leticia, territorio que también se fue con gente adentro y finalmente la gente no quería pertenecer a Colombia porque les cobraban impuestos y aunque ellos no habían nacido en ese territorio, bueno, el único problema de eso era que no se sentían a gusto ahí porque eran tratados como extranjeros que debían pagar. Por lo tanto, ellos se rebelaron en contra del gobierno del gobierno colombiano, los colombianos lo reprimieron y es por eso que luego vamos a ver en el gobierno del tercer militarismo que hay también una pequeña escaramuza ahí entre Perú y Colombia para este periodo. Pero la ley el Tratado Salomón-Lozano le entregaba la zona de Leticia a Colombia. Finalmente, el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o también tratado conocido como Tratado de Lima, que es el que cierra el problema del plebiscito. Este Tratado Radagamio-Figueroa Larraín o Tratado de Lima pregunta a los tacneños y ariqueños con quién se quieren quedar. Finalmente, Tacna se reincorpora al Perú y Arica se queda a perpetuidad con Chile. Bien, en el fin del oncenio de Leguía debemos decir que Leguía, que había hecho carreteras y avenidas para modernizar Lima, como la avenida Arequipa, ex avenida Leguía, o como la avenida Unión, hoy avenida Argentina, o como la avenida El Progreso, hoy avenida Venezuela, había también dejado algunas bombitas para el siguiente gobierno, ¿no? Hay una gran depresión y caída de exportaciones porque nosotros dependíamos mucho del capital norteamericano y el capital norteamericano había caído porque justamente si vemos en la historia universal hay un periodo que se conoce como el crack del 29, en donde Estados Unidos entra en una gran crisis económica y esto provoca que ellos saquen sus capitales de otros países, incluido el Perú. Pero como el Perú tenía mucha dependencia de ellos, también caemos en una crisis económica muy fuerte, corrupción del régimen y por supuesto esto todo se termina con el golpe de Estado de los militares que están liderados por el Mocho Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, que va a liderar el tercer militarismo.